vamos a hablar sobre el dolor de espalda, que es una queja muy común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, ¿sabía que en algunos casos esta molestia puede ser un síntoma de un problema reumático? Padecimientos como la artritis o la espondilitis anquilosante pueden presentarse con una variedad de señales que incluyen dolor, rigidez y limitación en el movimiento de la espalda. Hoy el reumatólogo Mauricio Cordero nos acompaña para explicarnos la importancia de reconocer estos signos de alerta temprana y además buscar atención médica oportuna para un diagnóstico preciso. También les recuerdo que usted puede escribirnos y hacer parte de esta entrevista a través de nuestro Facebook en Buen Día y puede enviarnos un video a través del WhatsApp 6087-7777. Este recurso del video es genial para que usted no solamente nos diga su consulta, sino para conocerle y saber desde dónde nos está viendo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Thais. Igual a todos los que nos ven en casa, un gusto acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias. Usted sí estudió para el examen. Estas son otro tipo de preguntas, entonces. Esta es la silla caliente. No, este es el sillón más relajado, ¿verdad que sí? Bueno, esperamos que de verdad este espacio sea de mucha utilidad para nuestro público televidente. Doctor, ¿qué tan frecuentes son las consultas que llegan a su oficina por este dolor de espalda? El dolor de espalda es un motivo de consulta muy frecuente. De hecho, que a nivel mundial las estadísticas demuestran que puede ser estar en el top 5 de las principales causas de incapacidad. Entonces genera un ausentismo laboral, genera una gran cantidad de faltas al trabajo y se convierte en un problema del día a día. Realmente tenemos afectación en hombres, en mujeres y la gama de enfermedades que pueden afectar la columna es amplia. En este caso, digamos, los reumatólogos nos encargamos de ver un grupo específico de enfermedades que afectan la columna, que tienden a tener un comportamiento crónico, que tal vez ese sea el principal problema en el cual pues nos vemos enredados. Entonces sí es importante tal vez hacer un poquito la comunicación de las características que tiene este tipo de problema para que las sepamos reconocer, porque lastimosamente las enfermedades que afectan la columna de origen reumatológico pueden tener hasta 5 o 10 años en promedio de retraso de diagnóstico. 5 o 10 años es mucho tiempo y por ende nos llegan pacientes que ya tienen secuelas, que tienen complicaciones o que han tenido una pérdida en la calidad de vida, pero muy significativa. O sea, puede ser que piensen con un dolor de espalda que según creen es algo normal y hasta después de 5 años entonces se hace un diagnóstico real que es algo reumático. Con muchas ocasiones tenemos un mal diagnóstico, hay una mala interpretación por algunos otros prestadores de servicios de salud y el paciente llega un momento en el que dice, no, esto es mi cruz, tengo que cargarla y se acostumbran a vivir, se acostumbran a tener ese deterioro en su calidad de vida y por supuesto que es algo sumamente triste, dado que a nuestras fechas tenemos la capacidad de hacer diagnósticos tempranos, muy tempranos, y de implementar estrategias de tratamiento que son súper eficaces, que son muy buenas y que le permiten a la persona literalmente hacer una vida completamente normal. Ya para entrar en el tema de reumatología, ¿cuáles son los trastornos reumáticos, doctor, más comunes que pueden ocasionar estos dolores de espalda? Las enfermedades reumáticas, la mayoría de ellas tienen un comportamiento que llamamos sistémico. Sistémico es que tienen la capacidad de afectar muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces podemos encontrarlo en una serie de enfermedades. El grupo específico que es más frecuentemente visto en este tipo de afectación son las espondiloartritis. Son un grupo de enfermedades que pues comparten algunas características, sin embargo, tienen ciertos factores diferenciadores que son importantes de comentar. Tal vez la enfermedad típica es la espondilitis anquilosante, una patología que tiende a generar dolor de espalda como su principal eje de afectación. Sin embargo, también tenemos la artritis por psoriasis, tenemos la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Estas serían específicamente asociadas a CUSI, asociadas a Crohn. También tenemos artritis reactivas y artritis o espondiloartritis indiferenciadas que se pueden presentar de esta forma. Pero puntualmente, ¿cómo podemos encontrar la afectación de espalda? La primera característica es que es en gente joven. Entonces, usualmente esta enfermedad empieza antes de los 45 años. En ese momento es el paciente típico que tal vez tiene una vida activa laboral y por eso tal vez empiezan a aparecer esas dudas de ¿será esto un dolor de espalda típico, característico? Y hay un detalle en esta enfermedad
que es muy frecuente en hombres. Entonces tal vez algunas, digamos, trabajos, como por ejemplo gente que trabaja en carga, gente que trabaja en distribución de alimentos, gente que trabaja en bodega, que pues está en el día a día de acarrear cosas pesadas, pues en algunas ocasiones puede ser confundido con esa mala fuerza, ¿verdad? Que es tal vez algo que uno escucha mucho. Entonces... ¿Y se siente en toda la espalda o es algo específico, doctor? Tiene la característica de iniciar en una parte específica, pero puede ser generalizada. Entonces, se convierte en un paciente sospechoso el que tiene más de 3 meses de un dolor insidioso, o sea, es un dolor necio, de a diario, que tiende a afectar principalmente la zona de la espalda baja. Es muy frecuente asociado a dolor tal vez en la zona glútea. Sin embargo, él tiene la capacidad de afectar toda la columna vertebral. Aquí en la imagen vemos las articulaciones sacroiliacas. Son un punto donde el hueso sacro se articula con el ilíaco y es un punto donde existe un fenómeno de inflamación muy marcado. Entonces ese es tal vez el principal lugar donde empezamos a encontrar fenómenos de dolor. Es un dolor de espalda, repito, baja, que tiene una característica muy especial, es peor en reposo. Entonces, tal vez el paciente se acuesta bien durante la noche, entra en una fase de reposo prolongado y ese proceso de inflamación empieza a ir incrementándose lenta y progresivamente a lo largo del tiempo. Ya por ahí de las 2 de la mañana, el dolor lo despierta al paciente. Entonces empieza a generarle mal sueño. Los pacientes notan que si se levantan, empiezan a hacer un poco de movimientos, el dolor empieza a mejorar, se vuelven a acostar y otra vez al momento de levantarse, 5 o 6 de la mañana, ese dolor marcado en la zona de la espalda baja que le genera mucha limitación. La siguiente característica importante a reconocer es que activarse en la mañana les ayuda. Entonces, estos pacientes están deseando que salga el sol, porque en el momento en el que sale el sol, ellos ya empiezan a hacer su día, se empiezan a bañar, empiezan a hacer sus labores, se trasladan al trabajo y pues notan que la intensidad del dolor va disminuyendo paulatinamente, puede que se quite, puede que no se quite, la mayoría algo de dolor guardan, hasta que vuelva a empezar el ciclo en el momento que hagan reposo. Un ejemplo muy claro, el paciente que es chofer. Entonces se sientan, empiezan a manejar tal vez una larga distancia, una larga trayectoria y durante el tiempo en el que van en el carro empieza a aparecer el dolor. Igual en el momento en el que descansan, si hacen una siesta, digamos, en horas de la tarde, que es de unas 30 o más minutos, a la hora en las que ellos se levantan, otra vez esa sensación de limitación, esa sensación de dolor. Y otro tema muy importante es que genera rigidez. El paciente se siente tiesos. Ellos describen que es como que los hubiesen enyesado. Esa sensación de rigidez puede ser tan marcada que, por ejemplo, les impida hacer el movimiento para atarse zapatos y usualmente dura 1 hora. Conforme el día va avanzando, ellos empiezan a hacer movilizaciones de la columna, empiezan a hacer estiramiento, como el que vemos tal vez en la imagen, y el dolor puede tender a ir mermando lentamente, pero básicamente el proceso de afectación no se restringe solo a la espalda baja. Como lo vemos en la imagen, puede afectar todo el trayecto de la columna y esto se da básicamente porque existe un proceso de inflamación en los puntos donde ligamentos se unen con los huesos a nivel de toda la columna. Esos puntos son muy marcados en el proceso de inflamación y es tal vez el mecanismo por el cual la enfermedad se empieza a manifestar con estos síntomas de dolor. Eso es muy importante. Acá vemos en esta imagen también, nuevamente recordando lo que es la articulación del hueso sacro y el hueso ilíaco. Ese punto que está en este momento iluminado es un punto muy marcado de inflamación y de síntomas iniciales. Si lo pusiésemos con todo el resto digamos, del ser humano, ese punto pues podría marcar también la zona central de las nalgas. Entonces muchos pacientes te describen que tienen un dolor glúteo que es alternante, afecta a un lado y después afecta al otro. Ese punto que aparece en esta imagen ahorita con enrojecimiento o con señal de inflamación es un punto muy específico para considerar ese tema del dolor glúteo. Vean la ubicación que tiene, que también puede tender
a tener un poco de irradiación. Esta otra segunda imagen tal vez corresponde más a afectación de otras manifestaciones que puede tener la enfermedad, como lo es el dolor de articulaciones, porque es una de las características que tiene esta enfermedad, Thais, que no se queda limitado solo a la espalda. Otras manifestaciones que puede tener la enfermedad pueden ser afectación de ojo, pueden inflamar y generar un proceso que se llama uveitis, pueden hacer artritis. La artritis tiene una característica un poco diferente, ya que afecta más de la cintura hacia abajo. También pueden inflamar tendones. Es muy frecuente que los pacientes describan dolor, hinchazón, enrojecimiento en el tendón de Aquiles. Pueden describir dolores en los huesos del pecho, que les pueden generar problemas o dolor a la hora de respirar. También pueden describir dolores en la cara lateral de la cadera. Y pueden hacer fenómenos de inflamación de dedos, donde el tendón en la parte anterior y la parte posterior se inflama mucho, un proceso que llamamos dactilitis. Entonces, en algunas ocasiones uno recibe al paciente y empieza a hacer una historia, y el paciente incluso se ha acostumbrado tanto al dolor que dice, mira, yo nunca había prestado atención a que a mí todos los días me duele el talón. Yo no he prestado atención de que a mí todos los días me duele la articulación de la rodilla. Y es en algunas ocasiones tal vez la percepción, pues se enfocan tanto en la limitación, el dolor, la pérdida de su calidad de vida que le genera la espalda, que obvian otras cosas, las dan como por alto, no les prestan la atención importante. Y van justamente en ese orden, doctor. Puede ser que aparezca primero el dolor en la espalda y ya luego siga hacia otros lugares que usted acaba de mencionar, o puede pasar al revés. Thais, es lo más característico, pero no la regla. Entonces, todo esto puede ocurrir a como el cuerpo lo desee. En algunas ocasiones tenemos pacientes que su primera manifestación es inflamación del ojo. Entonces los pacientes empiezan con este enrojecimiento y en la secuencia de las investigaciones encontramos que hay una predisposición que le puede generar otros síntomas. En algunas ocasiones es el talón como único síntoma. El tiempo en esto es importantísimo porque muchas veces las cosas son sumatorias. Hay pacientes que hacen enfermedades muy agresivas donde todo te cae de un solo tiro, entonces se inflama el ojo, duele la espalda, tienes mucha limitación funcional, se inflama el tendón, pero en otras ocasiones tenemos que tener como esa perspicacia de ir investigando, y la evolución del paciente es muy importante. El tratamiento que hay para el ojo no es el mismo para la espalda. El tratamiento que está para la espalda tal vez no ayuda de igual manera para el talón. Entonces, el diseño del tratamiento es muy dependiente de las características que el paciente tenga, de la forma como evolucione y de las manifestaciones clínicas. No todos te inflaman el ojo, no todos te inflaman tendones, la mayoría te inflama la espalda. Por eso el síntoma cardinal que nos parece mucho más importante de hacer señalamiento es el del dolor de espalda de características inflamatorias, y ahí quiero recalcarlo, voy a robarme un segundito sobre eso. No es el típico dolor de espalda de la persona que se agachó, levantó algo, uy, ahí le dio dolor, hizo el movimiento y el dolor pasó. No es el dolor, perdón, que es como esta contractura que donde usted tal vez se presiona, siente como, sí me duele. Exactamente, no es ese no es el dolor. El dolor más bien cuando estás haciendo movilización, movimiento, como no es específicamente el músculo con contractura el que te afecta, no aparece con esa característica. Entonces, la lumbalgia de origen reumático e inflamatorio es más de reposo. Es peor en las madrugadas, es peor cuando no hacemos nada. La lumbalgia mecánica, que tiene que ver tal vez con el tema de un desgaste de columna, que tiene que ver tal vez con un tema de inflamación muscular, contractura muscular, mejora con el reposo. O sea, cuando nuestros pacientes se ponen mal, ellos se ponen bien. Claro. Entonces, el paciente con lumbalgia mecánica se afecta en el trabajo. El paciente con lumbalgia inflamatoria en el trabajo está feliz, porque cuando está caliente, cuando está haciendo, cuando está movilizándose, las manifestaciones estas de dolor mejoran mucho, mucho, mucho. Parte de lo que nosotros hacemos siempre, doctor, es que este espacio sirva y sea útil para nuestros televidentes, así puedan ellos también encontrar la forma de abarcar algunas de sus consultas ahí en casa. Justamente eso es lo que está haciendo G. Chávez. Dice, buen día, mi papá pasa con mucho dolor de columna, él fue operado de una descompresión lumbar, sin embargo, continúa igual. Recientemente le indicaron que tiene los últimos discos torcidos y que deben de operarlo de nuevo. Él es adulto mayor, tiene 68